Estamos aquí nuevamente para continuar haciendo nuestros devocionales diarios. Estoy junto a mis hijos, estamos preparados ya con la Biblia abierta, dispuestos a recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros en primer lugar y también dispuestos a que todos los que nos están escuchando en este momento puedan recibir bendición, puedan recibir unción de lo alto y una palabra de sabiduría. No nuestra palabra, sino que la palabra del Señor. Nuestro devocional hoy día está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, del 1 en adelante. Leeremos entonces de la palabra del Señor Hebreos 1, del versículo 1 hasta el versículo 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Gracias, Juan Esteban. Está hablando aquí el Señor acerca de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? ¿Jesús? Jesús, está hablando de Jesús. Y nosotros lo llamamos Jesucristo porque es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y está hablando de esto maravilloso que ha hecho el Señor por nosotros. Estamos pasando unos periodos, los últimos periodos de estos últimos tiempos aquí en la tierra, donde la violencia se ha acrecentado y muchas cosas malas hay alrededor de nosotros, ¿cierto? Entonces, el Señor nos va enseñando que para poder sobreponernos a esos tiempos malos, la única manera, la única forma, el único camino que tenemos es conociendo y teniendo a Jesucristo en nuestros corazones, exactamente. Dice el versículo 1, vamos a ir desglosándolo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, y de hecho lo contraponemos con el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que desde el principio Dios ha estado hablando con el ser humano. Desde el momento de la creación, desde el momento en que Dios comienza a tener una relación con Adán y Eva en el huerto del Edén, comienza a hablarle. Ahí hablaba directamente con ellos. ¿Se imaginan eso? Qué precioso. Les hablaba directamente. Los miraba a la cara y les decía, hijos míos, ustedes son mis hijos, yo los he creado, los amo, son la creación más preciosa que tengo. ¿Y qué les pidió y qué les habló? Las primeras cosas que les dijo Dios, que se multiplicaran. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, que se multiplicaran. Pero hay algo que Dios le pidió. ¿Qué le pidió a Adán y Eva? Que no comieran del fruto prohibido. Que no comieran del fruto prohibido. Entonces siempre hubo una relación con Dios y una conversación con Dios. Cuando Adán y Eva cae de la gracia, Dios vuelve a hablar con ellos. Desde otro punto, porque ahora los tiene que regañar, los tiene que retar, les tiene que llamar la atención. Y ellos sufren una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que sufre Adán y Eva? La muerte. La muerte espiritual, ¿cierto? Y llega también la muerte a los cuerpos. Pero en ese momento no muere Adán y Eva. ¿Qué les pasa? Ellos tienen que salir ¿de dónde? Del huerto del Edén. Del huerto del Edén, ya no podían seguir ahí. Porque, ¿qué había en el huerto del Edén especial? Por lo cual Adán y Eva, después de conocer el pecado, no podían seguir ahí. ¿Por comer el fruto prohibido? Sí, pero ¿qué es lo que había? Había otro árbol ahí, importante, otro fruto importante. ¿El fruto del bien y el mal? Ese es el fruto prohibido. Pero había otro fruto importante que había en el huerto del Edén, que Dios se lo prohibió al hombre desde el momento que cae en pecado. El fruto de la vida. Ellos iban a comer un fruto que les permitía vivir, simplemente eso, y no morir. Y eso, ¿se imaginan el hombre en pecado viviendo por toda una eternidad? La cantidad de pecado y la cantidad de aberraciones que seguiría haciendo el hombre, peor todavía de lo que conocemos hoy día. Entonces, por eso Dios los castiga y los manda fuera del huerto.
Luego le comienza a hablar al hombre, directamente le habla en la zarza a Moisés, le habla cuando les entrega las tablas de la ley, le habla en el monte, ¿se acuerdan cuando le habla? Y está su presencia ahí, les habla a través de ángeles. Por ejemplo, cuando van con Abraham y le dice que viene el castigo sobre Sodoma y Gomorra, vienen ángeles a hablar con Abraham. Entonces usa muchas maneras Dios para hablar al hombre. Luego usa en los profetas y le hablaba a los profetas y le entregaba la palabra que les debía entregar a los gobernantes, a los reyes, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, al pueblo de Israel. Pero ¿qué tenemos ahora en el tiempo que vivimos? La palabra. Dios ahora, hoy día, nos habla a través de las escrituras. Nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es palabra de Dios para nosotros. Y dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, ha hablado demasiadas maneras. ¿Cuántas veces nos habla Dios por medio de la palabra? ¿Cuántas veces Dios nos toca a través de un sueño y nos enseña algo que quiere enseñarnos? ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de la oración? Se manifiesta a nosotros de diferentes maneras. Ahí recuerda en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días, en este tiempo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando Jesucristo viene a la tierra, cuando Jesucristo viene a dejar su calidad de Dios y vivir en esta tierra con cuerpo de hombre, sin pecado obviamente, pero llega aquí, viene nuevamente a traer un mensaje. ¿En nombre de quién hablaba Jesucristo en la tierra? De Dios. ¿Pero cómo le llamaba él? Padre. Su padre, ¿cierto? Le decía, les vengo a hablar en el nombre de mi padre. Y esto era lo que escandalizaba, lo que hacía que los sumos sacerdotes rasgaran vestiduras y dijeran, no, ¿cómo es posible este blasfemo? Él no estaba blasfemando. Él, Jesucristo, es el Hijo de Dios. Y dice la Escritura, quien lo constituyó heredero de todo y por quienes asimismo hizo el universo. Si nosotros nos vamos a algunos pasajes bíblicos, nos vamos a dar cuenta donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y habla de Jesucristo, la palabra misma hecha carne, para nosotros. Por medio de esta palabra misma hecha carne, vino a la tierra con un cuerpo y nos predicó. ¿Y qué le hicieron? Los que lo recibieron, lo tomaron y le dijeron, sí, Señor, vamos a seguir tus enseñanzas. ¿O lo mataron? Lo mataron. Lo mataron, ¿cierto? Fue solamente un puñadito en ese entonces, escogidos por Dios para poder recibir de parte de Dios este mensaje y poder hablar y testificar que era el Hijo de Dios, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habla de la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo, de la labor que hizo el Señor Jesucristo, de que Él mismo sustentó sus palabras de vida eterna. Hoy día nosotros somos salvos, pero eso solo por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Dice la Escritura, se despojó de su gloria, vino a nacer en un pesebre, vino a una familia humilde, porque él era de una familia humilde. Su papá era, ¿qué era el papá de Jesús? Carpintero, claro. Y de una mujer que era virtuosa ante los ojos de Dios, María. Era considerada virtuosa, tenía características especiales. ¿Por qué la hacían especiales a María? Porque amaba a Dios, buscaba a Dios de todo su corazón. En un tiempo donde las profecías hablaban de que vendría el Mesías, ¿saben lo que pasaba con las hijas de muchos hombres conocedores de las Escrituras? Eran preparadas para poder ser ellas las que llevaran al Mesías en su vientre. Y las apartaban, ellas no se casaban, se apartaban y se iban en oración y estaban santificándose. Pero ¿qué es lo que Dios quería?
¿Quería eso, esa preparación solo para llevar ese gran privilegio como hablaban ellos? ¿O lo que quería era un corazón que realmente fuera puro, inocente y que le dijera, Señor, yo soy tu sierva, yo ni siquiera soy digna de llevar en mi vientre al Hijo de Dios? Eso buscaba Dios. ¿Qué es lo que busca hoy día de nosotros? Busca que seamos pomposos en la oración, que usemos terminología que ni nosotros mismos entendemos al orar, que oremos 2 horas, 3 horas de rodillas, cansados, agotados. ¿O quiere el Señor la sencillez de nuestra oración y la profundidad de nuestro corazón? La sencillez de nuestra oración. ¿Cierto? Desde la sencillez, desde el decirte, Señor, mira, soy pecador. ¿Cómo más le podemos ejemplificar a Dios lo que nosotros somos? Esa es la palabra. Somos pecadores. Y la única gracia que tenemos, porque no tenemos otra gracia, es la gracia de Dios sobre nosotros que nos limpia de todo pecado. Esa es la gracia que lleva el hombre cristiano, el que sirve y ama a Dios y busca a Dios. Entonces Hebreos nos presenta la imagen de nuestro gran Señor Jesucristo como Dios. Nos muestra su majestad, nos muestra que Él es grande, que Él es todopoderoso, pero que tiene una misericordia que es tremenda. ¿Se imaginan ustedes en todo el universo qué es lo que somos nosotros como hombres? Nada. 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 ¿Cómo verías una hormiga desde fuera de la atmósfera de la Tierra? ¿Lograrías ver una hormiga? No. ¿Verías una hormiga? No. ¿Verías un elefante desde afuera de la Tierra? No. Ni siquiera el animal más grande podrías verlo. No puedes ver una ballena, no puedes ver un elefante, ni aunque hubiera dinosaurio lo podrías ver. No puedes ver casas, no puedes ver nada. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones fuera de la atmósfera de la Tierra, en el espacio, la Tierra comienza a hacerse pequeña. Ahora, pongan esta imagen y muestren y piénsense ustedes desde más fuera todavía de este universo y de todos los universos que hay. No se podría ver la Tierra. Ni siquiera la Tierra se ve, exactamente. Ni siquiera el Sol. Ni siquiera el sol, ninguna cosa. Entonces se imaginan cómo nosotros, que nos llamamos cristianos y decimos, oh seres humanos, aquí estábamos nosotros, Señor, aquí está mi corazón y te lo rindo entero a ti y voy a hacer todas las cosas que tú quieras. Si no somos ni una pulga, ni un granito de arena en la tierra. Somos una bacteria. Ni siquiera una bacteria. Aún la bacteria la pueden mirar con un microscopio. Somos bastante menos que eso. Pero Dios tuvo misericordia. Entonces Dios quiere un corazón que esté constrito. ¿Qué significa constrito? Que esté ahí agachadito, no agachado en la postura de nuestro cuerpo, no tirado de guatita en el suelo como nuestro cuerpo físico. Porque ¿de qué aprovecha el hombre que se tire o se arrodille a orar si su corazón está lejos de Dios? Pensemos en algo. Cuando nosotros vamos a la iglesia, pues nosotros vamos a la iglesia, ¿cierto? Sí. A cada convocatoria que Dios nos da, nosotros vamos. Sí. Y vamos contentos, ¿cierto? Sí. Cuando estamos en la iglesia, nosotros tenemos la costumbre de aseverar lo que escuchamos diciendo amén. Amén. ¿Amén? Amén. Ese es un sí para nosotros como cristianos. O a veces decimos, sí, Señor, así es. Y de repente podemos tener toda la iglesia diciendo, sí, Señor, amén, así es. Pero, ¿quién conoce el interior de la mente? ¿Quién sabe si ese hermano que está diciendo sí, amén? O si nosotros estamos diciendo sí, amén, ¿estamos pensando en que tenemos hambre? ¿En que queremos ir a jugar? ¿En que tenemos que trabajar los que trabajamos? ¿En que queremos volver luego a la casa porque hay que salir, vamos a ir al mall, vamos a ir a pasear? ¿Quién está pensando en el paseo y en las vacaciones que tuvo antes? Y ante eso, ¿servirá de algo que nosotros le digamos, amén, sí, Señor, aquí estamos? No. No. Lo que Dios quiere es nuestro corazón completito. No quiere un pedacito de nuestro corazón. Quiere el corazón completo. Dice que Dios es celoso. ¿Qué quiere decir que es celoso? Te quiero para mí.
Y dice que nos cela a cada uno. Esto es individual porque la salvación es individual. Dice Pablo, yo te quiero para mí. Y cuando tú estás en la iglesia y estás escuchando la palabra, quiero que tú estés pendiente de mí, no de otra cosa. Dice lo mismo para Juan Esteban, lo mismo para mí, lo mismo para el papá y para todos los que estamos ahí. ¿Qué tal decir la iglesia? Mirando para cualquier parte, preocupados de repente de los niños, de que se cayó un juguete, de que hay que ir al baño a cada rato. Muchas situaciones nos van sacando la atención de Dios y Dios nos mira y dice, ¿dónde está tu corazón conmigo? ¿Dónde está ese sentirte que eres pequeñito y que me necesitas? Como para meditar, ¿cierto? Entonces, recordémonos de esto cuando estemos en la iglesia, cuando estemos orando, cuando estemos estudiando la palabra. Recordémonos lo que es Dios, lo que es Jesucristo y lo que hizo por nosotros. Y lo que somos nosotros ante ese sacrificio. Nada. Todo lo que hizo Jesucristo lo hizo por amor. El Padre miró impotente cómo su Hijo Jesucristo sufría aquí en la tierra para llevar mis pecados, tus pecados, sobre sus hombros. Tanto fue lo que tuvo que soportar Jesucristo, que dice la Escritura que en algún momento Dios retira la mirada de su Hijo, no lo podía mirar, donde veía tanto pecado, exacto Dios, no podía mirar ese pecado. ¿Y qué le dice Jesucristo en la cruz? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Por esos segundos, por esos minutos que Dios no lo miró, se sintió abandonado. Y nosotros no tomamos en cuenta ese sacrificio. Y no nos acercamos a Dios, ni siquiera porque son los finales de los tiempos. Vivimos pendientes de nuestras cosas, de nuestros juegos, de nuestros trabajos, de lo que queremos ganar, de lo que queremos comprar, de lo que incluso de lo que nos queremos vestir. ¿Qué le importa a Dios cómo nos vestimos? Lo que le importa es la vestimenta espiritual. Podemos andar impecables por fuera, tener el dinero para tener un excelente auto, una excelente casa y toda la tecnología que queramos. ¿Y de qué nos va a aprovechar el día del juicio? Nada. De nada. ¿Nos llevaremos alguna de esas cosas al cielo? No. Es más, ¿nos iremos en grupo al cielo o la salvación es individual y cada uno partirá porque cada uno tiene una relación personal con Dios? Cada uno. Ni siquiera toda la plata del mundo puede hacer que nos vayamos con Dios. Si hacemos las cosas, claro, no la podemos comprar. La salvación no se compra con absolutamente nada. Cierto. Entonces, es un llamado a meditar hoy. Y yo te llamo a ti a meditar así como lo estamos haciendo nosotros, tú que nos estás escuchando. Quizás a muchos de nuestros hermanos que nos están escuchando, porque sabemos que este devocional primero lo escuchan nuestros hermanos en el ministerio Ministerio de Cristo, Tiempo de Restauración, MSTR. Y te llamamos a meditar. ¿Dónde estás caminando hoy día? ¿Dónde estamos caminando hoy día? ¿Cuáles son tus metas hoy día frente a Dios? ¿Estás tomando en cuenta esta salvación maravillosa que hizo, que dio Dios para nosotros? ¿O está siendo un religioso más? Nosotros de repente nos jactamos demasiado, nos jactamos de tener la palabra de verdad. ¿Y de qué nos sirve tener la palabra de verdad si no la ponemos por obra? Si nuestro corazón está apartado del Señor, si nuestros labios están cerrados y hemos dejado que Satanás les ponga mordaza para no alabarle, para no cantar al Señor, para no decir amén en la iglesia, pero desde dentro, desde el corazón, para no dar testimonio con nuestra boca de que Jesucristo vive, es grande y reina por los siglos de los siglos. ¿De qué nos puede servir? ¿Nos salvará el estar en la iglesia todos los domingos? No. Incluso nos salvará estar escuchando los devocionales o las predicaciones que subimos a la plataforma. No. Lo único que nos salva es estar aferrados del Señor, porque Él es el que nos salva. Jesucristo es nuestra salvación. Termina el texto, hecho tanto superior a los ángeles, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Dice la Escritura, el único nombre por el cual los hombres serán salvos es Jesucristo. En Jesucristo hay poder, hay autoridad para derribar potestades, para derribar dominios de Satanás. Hay
hay autoridad para terminar con enfermedades, con yugos de opresión, pero si nosotros no sometemos nuestra cabeza y nuestro corazón ante la presencia de nuestro Dios, nada de eso será efectivo en nosotros, porque la palabra dice, resistíos pues al diablo, someteos a Dios y Él huirá de vosotros. Hermano amado, te hablo desde aquí, en el nombre de Jesucristo, a que te tomes del Señor y cambie tu vana manera de vivir por una manera de vivir en el Señor. Tómate del Señor como nunca antes lo hiciste y busca no el primer amor, busca algo mejor todavía que el primer amor. Busca alabar al Señor de todo tu corazón. Busca abrir tus labios y cortar los yugos que tiene Satanás sobre tu vida. Te tiene atormentado, te tiene amarrado en las cosas de este mundo, te tiene deseando las cosas de este mundo, que si tomo, que si bebo, que si voy a una fiesta, si voy a un cumpleaños. ¿Qué importa eso hoy día? Nada de esas cosas que haces en el mundo tienen ya alguna validez, porque el momento de Cristo es próximo. En los minutos, quizás en los segundos que tú estés escuchando eso, viene el Señor. Quizás cuando terminemos de grabar eso, el Señor ha llamado a su pueblo ante su presencia. ¿Y de qué te servirá estar peleando por si quieres o no puedes hacer las cosas de este mundo? ¿En qué te aprovechan? Aprovecha el tiempo y gánaselo al diablo orando, escudriñando, aprendiendo del Señor, haciéndolo agradable ante la presencia del Señor, alejándote de las prácticas mundanas que lo único que hacen es confundir la vida del cristiano y hacer que nos parezcamos más al mundo que a Dios. Hoy día hay una iglesia fría, hay una iglesia que parece mundana, hay una iglesia que no se diferencia del mundo, hay una iglesia que piensa igual que el mundo y actúa igual que el mundo. Pero Dios no te llamó a eso, te llamó a la santidad, te llamó a ir contra la corriente. Hoy día hay movimientos feministas. ¿Tú crees que el movimiento feminista, un movimiento machista, un movimiento de mucha integración, tú crees que eso viene de Dios? Viene del mismo infierno, porque está dividiendo las familias y la iglesia está entrando en esas corrientes porque está atado a las cosas de este mundo. Porque desea más suplir y satisfacer los deseos de la carne que los deseos espirituales. Desde los más pequeños hasta los más viejos. Quizás tú me estás escuchando hoy día y eres conocedor de la Escritura. Y no hablo a los que no conocen de Cristo, hablo a los que conocen de Cristo, a los que gustan de la gracia. ¿Cuántos hermanos nos encontramos? ¿Cuántos hermanos vemos? Y no hablo de nuestra congregación, no hablo de nombre, hablo de generalidad, porque es tal cual. ¿Cuántos hermanos conociendo a Cristo se gozan porque sus hijos tienen cumpleaños acordes al mundo, con reggaetón incluido, con música que más allá de desagradar a Dios, degradan al ser humano? Si es por eso que a Dios no le agradan esas cosas, porque te degradan a ti mismo. Y le tratas de enseñar a tus hijas, a tus hijos el respeto. Pero ¿cómo van a recibir el respeto si tú caes en estas mismas cosas? Por querer ser simpático con el mundo, estamos transando lo que Dios nos ha dado. A mí no me importa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y no me importa que nos miren y nos encuentren fanáticos. Porque fanáticos estamos lejos de serlo. Porque en Cristo no hay fanáticos. Que el Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti y te hable en esta hora. Y yo ruego en el nombre de Jesucristo que el poder de su Espíritu Santo descienda en tu casa, en el lugar donde tú vas hoy día, y toque tu corazón y te muestre su condición. Es necesario ver nuestra condición, es necesario reflejar nuestra condición como en un espejo para ver realmente cómo estamos, deformes, inmundos, sucios y atados en las cosas de este mundo. Es necesario eso para hacernos conscientes de que necesitamos a Cristo más que nunca, que ir a la iglesia no nos va a salvar ni nos va a servir de nada, que debemos
predicar, pero de dos maneras esenciales, con el ejemplo, pero esa viene como testimonio cuando nosotros tenemos en el corazón a nuestro Señor Jesucristo y debemos predicar con nuestra boca. A la iglesia se le ha olvidado predicar y dar testimonio de Cristo, porque dicen, no, yo predico solo con el ejemplo. ¿Y qué hay? ¿Y qué hay de ese mandato que le dice a la iglesia, id por el mundo y predicad mi evangelio? Dios no te está llamando a que tú te vayas a otra ciudad a predicar, te vayas a otra ciudad a ser misionero, te llama en tu casa, te llama en el lugar donde tú estás, a que abras tu boca y prediques la palabra del Señor. Cristo viene, Maranata. Es necesario que se arrepientan, que conozcan de Cristo. Pero la iglesia tiene su boca sellada porque Satanás lo ha engañado y Satanás le dice, no, no proclames ese nombre porque vas a tener problemas en el colegio, porque vas a tener problemas en el trabajo, porque tus amistades te van a dejar, porque tu familia te va a ahogar. Predica solo con tu ejemplo. ¿Y qué predica tu ejemplo? Oh, yo soy casado y yo no engaño a mi esposo o a mi esposa. ¿Y eso es ejemplo? ¿Cuántos hombres del mundo? ¿Cuántos ateos? ¿Cuántos satánicos respetan a su esposa y a su esposo? ¿Cuál es el testimonio que Dios quiere? Oh, no, yo le muestro a los demás que yo soy honesto. ¿Y eres honesto con Dios? ¿Eres honesto con Dios? ¿Le entregas lo que Dios quiere que le entregues? ¿Le prometes y le cumples al Señor? Claro, como eso no se ve, no cuenta, pero resulta que para Dios sí cuenta. Proclama con tus labios la grandeza del Señor. Nosotros vamos todos los días domingo, nosotros aquí los que les estamos hablando, nosotros ministramos dentro de la iglesia y trabajamos en lo que es la alabanza. Cuando abrimos nuestras bocas para cantar, no es para ser cantantes, es para exaltar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con una palabra que sale desde nuestro corazón. No cantamos un cántico para que nos salga hermoso y bonito. El cántico sale hermoso y bonito para que Dios se glorifique y porque Dios se glorifica en medio de la alabanza de su pueblo. Pero si tú estás cantando, moviendo los labios y con tu mente en otro lado, esa no es alabanza. Eso es lo mismo que tú haces cuando estás en tu casa, escuchando un cantante y siguiendo su canción. Es lo mismo que haces cuando vas a un pub, vas a una fiesta y cantas en un karaoke. Eso no es alabanza, eso no glorifica a Dios y eso nada aprovecha. Te insto para que esta semana sea diferente. Te insto para que te dejes que el mover del Espíritu Santo fluya en ti a partir de hoy. Este es el momento. Si tú vas a hacer un compromiso, hazlo ya. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. Cristo está próximo a llamar a su iglesia. Hay muchos por ahí que no creen en el rapto y no creen en el llamado. No te enfrasques en las peleas con los que no creen o creen. Preocúpate de que tu corazón esté alineado para que en ese momento glorioso tú te vayas con Él. No nos aprovechará de nada estar peleando por doctrinas de la palabra, por doctrinas bíblicas. Pero sí nos aprovechará estar cumpliendo las doctrinas bíblicas, haciendo lo que Dios quiere en nosotros. Ese es el devocional de hoy día. Queda para nosotros, para todos los que están oyendo y para nosotros los que estamos aquí, que también escuchamos lo que Dios nos dice. Queda un tremendo trabajo, una tremenda labor. Que hoy día sea el día de que tú puedas decir, yo en mi casa serviremos a Jehová, y cambien las prioridades en tu hogar. En mi casa cambiaron. Cristo primero, Cristo segundo, Cristo tercero, y lo demás será añadido. Antes de tu trabajo, antes de tus estudios, antes de todas esas cosas, debe estar la alabanza a Cristo, el estudio a la palabra, el acercarte al Señor, y Él ordenará tu vida, y todo lo que tú hagas de ahí en adelante será bendecido y prosperado. Amén. Pero no es al revés, hermano. No podemos partir al revés, porque no recibiremos bendición de parte de Dios si lo hacemos al revés. Dios primero,
para que Él se glorifique luego en tu casa. Yo te insto en esta hora a orar, a clamar ante el Padre, para que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios te bendiga y recuerda, Maranata, Cristo viene.